Dicen que los muertos no hablan, pero hay herencias que gritan verdades que los vivos nunca se atrevieron a decir. En San Isidro del Monte, un testamento abrió las puertas de una casa que guardaba más que polvo y recuerdos. Guardaba un crimen. Y cuando la verdad tiene 40 años enterrada, siempre vuelve de la peor forma posible. La camioneta de Lucía Montiel levantó una nube de polvo al detenerse frente al portón de hierro. Hacía 17 años que no pisaba San Isidro del Monte. 17 años desde que huyó de ese pueblo serrano, de esa casa, de ese apellido que pesaba como una lápida sobre su espalda. Pero los muertos siempre llaman, y don Esteban Montiel, su abuelo, acababa de morir. El casarón se alzaba al fondo del camino de piedra, imponente y oscuro, con sus muros de adobe y sus ventanas como ojos ciegos. Las bugambilias rojas trepaban por las paredes, pero no le daban vida. Al contrario, parecían venas abiertas sobre piel muerta. Lucía bajó del auto y cerró la puerta con más fuerza de la necesaria. Llevaba el cabello recogido, lentes oscuros y una blusa blanca que contrastaba con su piel morena. A sus 35 años había aprendido a caminar como si nada le doliera. Pero aquí, frente a esta casa, todo le dolía. Lucía, la voz venía del portal, era Andrés Vega, abogado, examante, la única persona en San Isidro que alguna vez la hizo sentir algo parecido a la libertad. Él bajó los escalones despacio, con las manos en los bolsillos de su traje gris. Seguía siendo guapo, pero ahora había algo cansado en sus ojos. «No pensé que vinieras», dijo él. «Yo tampoco», respondió Lucía, quitándose los lentes. «Pero aquí estoy». Se miraron en silencio. Había tanto que decir y tan poco tiempo para decirlo. Andrés carraspeó. «El notario ya llegó. Están esperando adentro». Lucía asintió y caminó hacia la entrada. Al cruzar el umbral, sintió el aire frío golpearle el rostro. La casa olía a humedad, a velas apagadas, a tiempo detenido. En la sala principal, 4 personas esperaban sentadas en sillas de respaldo alto. Las cortinas estaban cerradas. Solo una lámpara de pie iluminaba el centro de la habitación. El notario, un hombre pequeño y nervioso llamado licenciado Durán, se puso de pie al verla. «Señorita Montiel, qué bueno que llegó. Ya podemos comenzar». Lucía recorrió la sala con la mirada. Reconoció a don Mateo, el jardinero anciano que llevaba toda la vida trabajando en la propiedad. Estaba sentado en una esquina, con su sombrero de paja sobre las rodillas, mirando al suelo. También estaba el padre Evaristo, el confesor de la familia. Un hombre de unos 60 años, delgado, de mirada profunda y manos temblorosas. Lucía recordaba haberlo visto en misas de su infancia, siempre callado, siempre observando. Y al fondo, junto a la ventana, estaba Graciela Montiel, prima lejana de Lucía. Una mujer de mediana edad, vestida de negro, con el rosario entre los dedos y una expresión dura como piedra. Nadie sonrió. Nadie dijo, «Bienvenida». Solo esperaban. Lucía se sentó frente al notario. Andrés ocupó la silla a su lado. El licenciado Durán abrió su portafolio y sacó un sobre amarillento, sellado con lacre rojo. «Bien. Procederemos a la lectura del testamento de don Esteban Montiel Salazar, fallecido el pasado 12 de septiembre. Que en paz descanse». Hubo un murmullo apagado. Graciela apretó el rosario. Don Mateo no levantó la vista. El notario rompió el sello y desdobló el documento. Comenzó a leer con voz monótona. «Yo, Esteban Montiel Salazar, en pleno uso de mis facultades, declaro como única heredera universal de todos mis bienes a mi nieta Lucía Montiel Reyes». Lucía sintió todas las miradas clavarse en ella. Graciela dejó escapar un suspiro ahogado. El notario continuó, «con la condición de que permanezca en esta casa durante 7 días completos, a partir de la lectura de este testamento». Silencio.
Lucía frunció el ceño. ¿Qué? Andrés se inclinó hacia ella. Es una cláusula extraña, pero legal. Si no cumples, los bienes pasan a la iglesia. El padre Evaristo levantó la cabeza. Sus ojos brillaron por un instante, pero no dijo nada. El notario cerró el documento. Hay algo más. Sacó un segundo sobre, más pequeño, también sellado. Este tenía escrito a mano: no abrir hasta el 7º día. Don Esteban dejó instrucciones específicas. Esta carta solo puede ser leída al final de los 7 días, en presencia de todos los aquí reunidos. Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Y si me niego? El notario la miró con algo parecido a la lástima. Entonces pierde todo, señorita. Y la verdad, también. Esa última palabra quedó flotando en el aire como humo de incienso. Lucía miró a Andrés. Él negó casi imperceptiblemente con la cabeza, como diciéndole: no lo hagas. Pero ella ya había tomado la decisión. Me quedo. El notario asintió, guardó los documentos y se puso de pie. Entonces nos vemos en 7 días. Buenas noches a todos. Salió sin mirar atrás. Uno a uno, los demás fueron levantándose. Graciela pasó junto a Lucía sin decir palabra, pero le lanzó una mirada cargada de veneno. Don Mateo murmuró algo parecido a una bendición y salió por la puerta trasera. Solo quedaron el padre Evaristo, Andrés y Lucía. El sacerdote se acercó despacio. Olía a tabaco y a agua bendita. Lucía, tu abuelo me pidió que te dijera algo. Ella lo miró. ¿Qué? El padre bajó la voz. Que pidieras perdón. Por todo. Lucía sintió la rabia trepar por su garganta. ¿Perdón? ¿Yo? ¿Por qué? Pero el padre ya se estaba alejando con pasos lentos y pesados hacia la capilla que estaba al fondo del patio. Andrés tocó el brazo de Lucía. Déjalo. Está viejo. Dice cosas sin sentido. Lucía se soltó. Nada en esta casa es sin sentido, Andrés. Todo tiene un porqué. Él suspiró. ¿Quieres que me quede esta noche? Lucía negó con la cabeza. No, necesito estar sola. Andrés dudó, pero finalmente asintió. Se dirigió a la puerta, pero antes de salir, se detuvo. Lucía, ten cuidado. ¿De qué? Él la miró con una tristeza extraña. De lo que puedas encontrar. Y se fue. Lucía se quedó sola en la sala. El silencio era tan espeso que podía sentirlo en la piel. Caminó despacio hacia el centro de la habitación. Fue entonces cuando lo vio. El reloj de pared, un reloj antiguo de madera tallada con números romanos y manecillas doradas. Estaba detenido. Marcaba las 6:23. Lucía se acercó. Pasó los dedos sobre el cristal. Estaba frío. No sabía por qué, pero ese reloj le provocaba un miedo irracional, como si algo terrible hubiera pasado a esa hora exacta. Dio un paso atrás y entonces lo escuchó. Un grito, agudo, desgarrador. Venía del fondo de la casa, de la capilla. Lucía corrió. Atravesó el comedor, el pasillo oscuro, el patio interior. La puerta de la capilla estaba entreabierta. Una luz parpadeante salía de adentro. Empujó la puerta y lo vio. El padre Evaristo estaba tendido frente al altar, boca arriba, con los brazos extendidos en cruz. Sus ojos estaban abiertos, fijos en el techo. No respiraba. A su lado, una vela encendida, y junto a la vela, una fotografía antigua en blanco y negro. Lucía se acercó temblando. Tomó la foto con manos temblorosas. En la imagen aparecían 3 personas. Don Esteban Montiel, joven y serio. El padre Evaristo, también joven, con sotana impecable. Y entre ellos, una mujer hermosa, de ojos tristes y vestido blanco. Una mujer que Lucía nunca había visto. Al reverso de la foto, con tinta descolorida, había una frase escrita a mano. San Isidro del Monte, 1985. Que Dios nos perdone. Lucía sintió que el aire le faltaba. Soltó la foto. Y cuando levantó la vista hacia el reloj de la capilla, vio que también estaba detenido. En las 6:23. Lucía salió corriendo de la capilla.
Sus pasos resonaban en el patio como golpes de tambor. El corazón le latía tan fuerte que sentía el pulso en las sienes. ¡Andrés! ¡Andrés! Pero Andrés ya se había ido. Corrió hacia la entrada principal y abrió la puerta de golpe. La camioneta de él ya no estaba. Solo quedaba su propio auto, solitario bajo la luz tenue del farol. Lucía respiró hondo. Tenía que pensar, tenía que actuar. Volvió adentro y buscó su teléfono. Marcó el número de Andrés. Sonó una vez, 2 veces, 3. Lucía, ¿qué pasó? La voz de él sonaba alarmada. Andrés, tienes que volver. Ahora, ¿qué pasó? El padre Evaristo está muerto. Silencio del otro lado. ¿Cómo que muerto? Lo encontré en la capilla. No respira. No sé qué hacer. No toques nada. Voy para allá. Llama a la policía. Colgó. Lucía marcó el número de emergencias con dedos temblorosos. Una operadora respondió con voz cansada. Emergencias, buenas noches. Necesito reportar una muerte. En el rancho Montiel, en San Isidro del Monte. Una muerte. Es un accidente. Lucía miró hacia la capilla. La puerta seguía entreabierta. La luz de la vela seguía parpadeando. No lo sé. Solo, vengan, por favor. Enviamos una unidad. No se mueva del lugar. Colgó. Lucía se dejó caer en una silla. Las manos le temblaban. Cerró los ojos e intentó ordenar sus pensamientos. El padre estaba vivo hace menos de media hora. Todos lo vieron salir de la sala. Caminó hacia la capilla. Solo. ¿Qué pasó en ese tiempo? ¿Un infarto? ¿Un accidente? Pero entonces, ¿por qué la fotografía? ¿Por qué la vela encendida? Y sobre todo, ¿por qué el reloj marcaba la misma hora que el de la sala? 6:23. Esa hora significaba algo. Tenía que significar algo. Lucía abrió los ojos. No podía quedarse quieta. Se puso de pie y caminó de nuevo hacia la capilla. Esta vez entró despacio, con cuidado de no tocar nada. El cuerpo del padre seguía en la misma posición. La fotografía estaba en el suelo, donde ella la había dejado caer. La recogió de nuevo y la observó con más atención. Don Esteban, el padre Evaristo y esa mujer desconocida. 1985, 40 años atrás. Lucía volteó la foto. La frase seguía ahí. Que Dios nos perdone. ¿Perdone qué? Guardó la foto en el bolsillo de su pantalón. No sabía por qué, pero sentía que no debía dejarla ahí. Se acercó al altar. Había una Biblia abierta. Pasó la mirada por las páginas. Estaba subrayado un versículo en tinta roja. La sangre clama desde la tierra. Un escalofrío le recorrió la espalda. Escuchó el sonido de una camioneta acercándose. Salió de la capilla justo cuando Andrés entraba por la puerta principal. ¿Dónde está? En la capilla. Andrés caminó rápido hacia allá. Lucía lo siguió. Él se detuvo en seco al ver el cuerpo. ¡Dios mío! Se arrodilló junto al padre y le buscó el pulso en el cuello. Nada. Está frío. Lleva muerto al menos 20 minutos. ¿Cómo murió? Andrés examinó el cuerpo con cuidado, sin moverlo. No veo heridas, no hay sangre, parece un paro cardíaco. ¿Estás seguro? Él la miró. No soy médico, Lucía, pero no hay señales de violencia. Lucía señaló la vela y el espacio vacío donde había estado la fotografía. ¿Y eso? ¿También es normal? Andrés frunció el ceño. ¿Qué había ahí? Una foto de 1985. Mi abuelo, el padre y una mujer que no conozco. ¿Dónde está? Lucía dudó. La tomé. ¿La tomaste? Lucía, esto es una escena de muerte. No puedes... Ya lo hice. Él apretó la mandíbula. Muéstramela. Lucía sacó la foto del bolsillo. Andrés la miró en silencio durante largos segundos. ¿Quién es ella?, preguntó Lucía. Andrés tragó saliva. No lo sé. Mientes. Él levantó la vista. Sus ojos estaban llenos de algo que parecía miedo. Lucía, esto es más grande de lo que crees. ¿Qué es más grande? Andrés, háblame claro. Pero antes de que él pudiera responder, se escucharon sirenas a lo lejos.
La policía había llegado. Las dos patrullas se detuvieron frente al casarón. Bajaron 4 agentes y un comandante de mediana edad, con bigote espeso y uniforme impecable. Se llamaba comandante Ruiz. Lucía y Andrés salieron a recibirlos. Buenas noches. Soy el comandante Ruiz. ¿Quién reportó la muerte? Yo, dijo Lucía. Soy Lucía Montiel. Esta es mi propiedad. El comandante la miró de arriba abajo. Montiel, familiar de don Esteban. Su nieta. Ruiz asintió despacio. Entiendo. ¿Dónde está el cuerpo? En la capilla. Por aquí. Los condujo hasta allá. Los agentes entraron con linternas. El comandante se arrodilló junto al padre Evaristo. Revisó sus ojos, su cuello, sus manos. ¿Alguien más estaba en la casa cuando pasó esto? No, respondió Lucía. Solo yo. Y él acababa de irse. Señaló a Andrés. El comandante miró a Andrés. Usted es Andrés Vega, abogado de la familia. Ya veo. Ruiz se puso de pie y caminó alrededor del cuerpo. Se detuvo frente al reloj de la capilla. 6:23. Qué curioso. Lucía sintió un nudo en el estómago. ¿Por qué curioso? El comandante la miró. Porque el reloj de la sala también marca esa hora. Están descompuestos, dijo Andrés rápidamente. Los dos, a la misma hora. Nadie respondió. Ruiz caminó hacia la salida. Voy a llamar al médico forense. Nadie sale de aquí hasta que él revise el cuerpo y quiero que me den sus declaraciones, por separado. Pasaron 2 horas antes de que llegara el médico forense. Era un hombre joven, de lentes redondos y expresión seria. Revisó el cuerpo en silencio, tomó fotografías, hizo anotaciones. Finalmente salió de la capilla y habló con el comandante en voz baja. Lucía intentó escuchar, pero no pudo. El comandante se acercó a ella. El doctor dice que fue un paro cardíaco, natural. El padre tenía problemas del corazón. Todos lo sabían. Lucía sintió alivio y desconfianza al mismo tiempo. ¿Entonces no fue un homicidio? No, fue su hora. Pero el comandante la miraba de una forma extraña, como si no creyera del todo sus propias palabras. Aún así, voy a necesitar que todos se queden disponibles. No salgan del pueblo por unos días. Yo tengo que quedarme de todas formas, dijo Lucía. Es parte del testamento. Ruiz enarcó una ceja. Interesante, ¿cuántos días? 7. El comandante sonrió apenas. 7 días en esta casa con un muerto recién encontrado. Valiente, señorita Montiel. No era un cumplido, era una advertencia. Los agentes se llevaron el cuerpo del padre Evaristo cubierto con una sábana blanca. El médico forense se fue con ellos. El comandante fue el último en salir. Antes de irse, se detuvo en la puerta. Un consejo, señorita. Si encuentra algo raro, llámeme. No investigue sola. Y se fue. Lucía y Andrés se quedaron solos de nuevo. Él se sentó en el sofá de la sala, agotado. Fue su corazón, nada más. Lucía se cruzó de brazos. Entonces, ¿por qué tenía esa foto al lado? ¿Por qué la vela encendida? ¿Por qué el reloj marca esa hora? Andrés se frotó la cara. No lo sé, Lucía. Sí lo sabes. Te vi cuando viste la foto. ¿Sabes quién es esa mujer? Él levantó la vista. Sus ojos brillaban con algo parecido a la culpa. No debería decírtelo. Dímelo. Andrés respiró hondo. Se llamaba Paloma. Paloma Ruiz. Trabajaba aquí, en esta casa, como empleada doméstica. Lucía sintió un escalofrío. ¿Y qué le pasó? Andrés bajó la mirada. Desapareció. En 1985, justo después de que naciera su hija. Lucía se quedó sin aire. ¿Su hija? Andrés asintió despacio. Una niña, pero nadie sabe qué pasó con ella tampoco. Desaparecieron las dos, y nunca más se supo de ellas. Lucía sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Y mi abuelo? ¿Qué tiene que ver él? Andrés la miró con ojos llenos de tristeza. Lucía, esa niña era hija de don Esteban.
El silencio que siguió fue como un grito ahogado. Lucía retrocedió un paso, luego otro. No, lo siento. ¿Por qué nadie me dijo nada? Porque tu familia lo enterró, como entierran todo lo que mancha el apellido Montiel. Lucía sintió las lágrimas arder en sus ojos, pero no las dejó salir. ¿Dónde están? ¿Dónde están Paloma y la niña? Andrés negó con la cabeza. Nadie lo sabe. Algunos dicen que huyeron, otros creen que nunca salieron de aquí. Lucía miró hacia el patio oscuro, hacia la capilla, hacia el reloj detenido, y por primera vez en años tuvo miedo de la verdad, porque la verdad en esa casa no liberaba, mataba. Lucía no durmió esa noche, se quedó sentada en la sala, con todas las luces encendidas, mirando el reloj detenido. 6:23. Esa hora la perseguía como un fantasma. Andrés se había ofrecido a quedarse, pero ella lo había despedido. Necesitaba estar sola, necesitaba pensar. Paloma Ruiz, una empleada doméstica, una mujer desaparecida, una madre y su hija de don Esteban. Eso significaba que Lucía tenía una tía, o había tenido, una tía que nunca conoció, una tía que tal vez nunca existió fuera de los muros de esta casa. Lucía se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera, la noche era cerrada. No había luna. Solo el sonido del viento moviendo las ramas de los árboles. Se llevó la mano al bolsillo y sacó la fotografía de nuevo. Paloma Ruiz. Era joven en la foto, tal vez 20 años. Tenía el cabello oscuro recogido en una trenza, ojos grandes y tristes y una sonrisa que no llegaba a sus labios. Lucía sintió una punzada en el pecho. Esa mujer había vivido aquí, había caminado por estos mismos pasillos, había amado, había tenido una hija y luego desapareció. Lucía volteó la foto de nuevo. Que Dios nos perdone. ¿Qué hicieron? ¿Qué hizo su abuelo? Guardó la foto y miró el reloj de pared una vez más. Entonces tomó una decisión. Si iba a quedarse 7 días en esta casa, no iba a quedarse quieta. Iba a encontrar la verdad. A las 6 de la mañana, Lucía salió al patio trasero. El sol apenas comenzaba a salir, tiñendo el cielo de naranja y rosa. El aire olía a tierra húmeda y a flores marchitas. Don Mateo ya estaba ahí, regando las plantas con una manguera vieja. Al verla, detuvo el agua y se quitó el sombrero. «Buenos días, señorita Lucía». «Buenos días, don Mateo». El viejo la miró con ojos cansados. Tenía que tener más de 70 años. Llevaba trabajando en el rancho desde antes de que ella naciera. «Lamento mucho lo del padre Evaristo», dijo él en voz baja. «Gracias». Don Mateo asintió y volvió a ponerse el sombrero. «¿Necesita algo, señorita?» Lucía se acercó un paso. «Sí, necesito que me cuente sobre Paloma Ruiz». El viejo se quedó inmóvil. La manguera cayó al suelo, salpicando agua sobre las piedras. «¿Quién le habló de ella?» «Eso no importa. Quiero saber qué pasó». Don Mateo recogió la manguera con manos temblorosas. «No es mi lugar hablar de eso, señorita. Don Mateo, por favor. Usted estuvo aquí. Usted la conoció». El viejo cerró la llave del agua. Se quedó mirando el suelo durante largos segundos. Finalmente, suspiró. «Sí, la conocí. Era una buena muchacha, trabajadora, callada». «¿Y qué le pasó?» Don Mateo levantó la vista. Sus ojos estaban llenos de pena. «Se enamoró del hombre equivocado». Lucía sintió un nudo en la garganta. «¿De mi abuelo?» El viejo no respondió, pero su silencio era una respuesta. «Don Mateo, necesito saber qué pasó con ella y con su hija». «Se fueron, señorita, una noche, sin avisar, sin despedirse». «¿Cuándo?» «Hace 40 años, en septiembre, la noche del 23». Lucía sintió que el aire le faltaba. «El 23 de septiembre. ¿A qué hora?» Don Mateo la miró fijamente. «A las 6:23 de la tarde. El reloj». Lucía retrocedió un paso. «¿Usted las vio irse?» «No, señorita. Nadie las vio».
Solo desaparecieron. ¿Y nunca las buscaron? Don Mateo negó con la cabeza. Don Esteban dijo que no se hablara más del tema, que Paloma había decidido irse, que era mejor así. ¿Y usted le creyó? El viejo bajó la mirada. No me correspondía dudar, señorita. Lucía sintió rabia subir por su pecho. ¿Dónde cree que están, don Mateo? El jardinero levantó la vista hacia el fondo de la propiedad, hacia el cementerio viejo, donde estaban enterrados los Montiel de generaciones pasadas. Hay lugares en esta tierra que guardan secretos, señorita, y hay secretos que es mejor no desenterrar. Lucía siguió su mirada. ¿Están ahí, en el cementerio? Don Mateo no respondió. Solo recogió su sombrero y caminó hacia la casa, dejando a Lucía sola en el patio. Esa tarde, Lucía decidió explorar la casa. Llevaba años sin recorrerla. La última vez que estuvo aquí fue cuando tenía 18 años, justo antes de irse a estudiar a la Ciudad de México. Nunca volvió. Subió las escaleras hacia el segundo piso. Los escalones crujían bajo sus pies. Las paredes estaban cubiertas de retratos antiguos, Montiel tras Montiel, todos con la misma mirada dura, todos con el mismo orgullo. Lucía sintió asco. Llegó al cuarto de su abuelo. La puerta estaba cerrada. Giró la perilla despacio y entró. El cuarto olía a medicina y a muerte. La cama estaba hecha, las cortinas cerradas, todo estaba en orden, como si don Esteban fuera a volver en cualquier momento. Lucía caminó hacia el escritorio. Había papeles, plumas, un rosario y al fondo un cajón cerrado con llave. Buscó en los cajones abiertos, nada. Revisó bajo el colchón, nada. Entonces vio algo brillar debajo de la alfombra. Se arrodilló y levantó la esquina. Ahí estaba, una llave pequeña, oxidada, con las iniciales EM grabadas. Esteban Montiel. Lucía la tomó y la metió en la cerradura del cajón. Giró con un clic suave. Dentro había sobres amarillentos, cartas viejas y al fondo un diario. Lucía lo sacó con manos temblorosas. La cubierta era de cuero gastado. No tenía título. Solo una fecha en la primera página, enero de 1985, el año en que Paloma desapareció. Lucía abrió el diario. La letra era firme pero envejecida. La tinta azul se había descolorido con el tiempo. Comenzó a leer. Enero. Paloma está embarazada. No sé cómo decírselo a la familia. No sé cómo explicar esto, pero no puedo abandonarla. No puedo. Lucía pasó las páginas. Había entradas de febrero, marzo, abril. Todas hablaban de Paloma, del embarazo, del miedo. Llegó a septiembre. Septiembre 12. La niña nació anoche. Es hermosa. Tiene los ojos de su madre. Paloma quiere llamarla Esperanza. Pero yo no puedo reconocerla. La familia no lo permitiría. Mi esposa no lo soportaría. Tengo que hacer algo. Tengo que proteger el apellido. Lucía sintió náuseas. Pasó más páginas. Y entonces encontró la última entrada, fechada el 23 de septiembre. Hoy se termina todo. Dios me perdone. Hablé con Evaristo. Él sabe qué hacer. Él guardará el secreto. A las 6:23, cuando el sol se esconda, todo habrá terminado. Paloma y la niña no sufrirán. Les di dinero. Les di una oportunidad. Pero si se niegan, entonces no hay vuelta atrás. Que Dios tenga piedad de mi alma. Lucía dejó caer el diario. Se tapó la boca con la mano. No, no podía ser. El padre Evaristo lo sabía. Lo supo desde el principio. ¿Y su abuelo? Su abuelo había hecho algo terrible. Lucía se puso de pie con el diario en las manos. Tenía que salir de ahí. Tenía que respirar. Bajó las escaleras corriendo. Atravesó la sala. Salió al patio. Y fue entonces cuando lo vio. Un hombre estaba parado frente al cementerio viejo. Era alto, delgado, vestido con ropa de trabajo. Lucía no lo reconoció. ¡Oiga!, gritó. El hombre volteó.
La miró durante unos segundos y entonces echó a correr. Lucía corrió detrás de él. ¡Espere! Pero el hombre era rápido. Cruzó el cementerio, saltó una barda baja y desapareció entre los árboles. Lucía se detuvo, jadeando. Miró a su alrededor. El cementerio estaba lleno de lápidas viejas, algunas rotas, otras cubiertas de musgo. Y en el centro había una tumba sin nombre, solo una cruz de madera podrida. Y sobre la cruz alguien había dejado flores frescas, rosas blancas. Lucía se acercó despacio, se arrodilló frente a la tumba. No había nombre, no había fecha, solo tierra removida recientemente, como si alguien hubiera estado cavando. Lucía sintió un escalofrío, metió la mano en el bolsillo y sacó la fotografía de Paloma. La miró una última vez. Y entonces supo con absoluta certeza que Paloma Ruiz nunca había salido de esta tierra, que estaba aquí, enterrada, olvidada, y que su abuelo lo sabía, el padre Evaristo lo sabía, y ahora Lucía también lo sabía. Lucía regresó a la casa con el diario apretado contra el pecho. Las manos le temblaban, la cabeza le daba vueltas. Necesitaba hablar con alguien, necesitaba confirmar lo que acababa de leer. Llamó a Andrés, contestó al segundo timbre. «Lucía, ¿estás bien?» «No, necesito que vengas». «Ahora, ¿qué pasó?» «Encontré algo que cambia todo». Hubo un silencio breve. «Voy para allá». Colgó. Lucía entró a la cocina y se sirvió un vaso de agua. Lo bebió de un trago, pero la sequedad en su garganta no desapareció. Se sentó en la mesa y abrió el diario de nuevo. Leyó una y otra vez la última entrada. Las palabras le quemaban los ojos. A las 6:23, cuando el sol se esconda, todo habrá terminado. Todo encajaba. El reloj, la hora, la desaparición. Pero había algo más. Algo que no lograba entender. ¿Por qué el padre Evaristo había muerto exactamente a esa misma hora, 40 años después? ¿Fue casualidad o fue...? La puerta principal se abrió. Andrés entró apresurado, con el cabello revuelto y la camisa mal abrochada. ¿Qué encontraste? Lucía le extendió el diario sin decir palabra. Andrés lo tomó y comenzó a leer. Su expresión cambió con cada página. Primero incredulidad, luego horror, finalmente resignación. Cerró el diario y lo dejó sobre la mesa. «Dios mío, ¿lo sabías?», preguntó Lucía con voz cortante. «No, no así. Sabía que había rumores, sabía que Paloma había desaparecido, pero nunca pensé que don Esteban, que la había matado». Andrés levantó la vista. «No dice eso explícitamente». «¿En serio, Andrés?». Lee entre líneas. «Todo habrá terminado. Que Dios tenga piedad de mi alma». ¿Qué más necesitas? Andrés se pasó una mano por el cabello. «Tienes razón. Pero esto no es solo grave, Lucía. Esto destruye a tu familia. Destruye el nombre Montiel. Ese nombre ya está destruido», dijo ella con amargura. «Solo que nadie lo sabía». Andrés se sentó frente a ella. «¿Qué vas a hacer?». Lucía lo miró fijamente. «Voy a encontrar sus cuerpos. Voy a demostrar que mi abuelo las mató. Y voy a hacer que todo el mundo lo sepa». «Lucía, piensa bien esto. Si haces eso, perderás todo. La herencia, la propiedad, el apellido, todo». «No me importa. Debería importarte». Lucía se puso de pie. «¿Sabes qué me importa, Andrés? Que 2 personas inocentes murieron aquí y que mi familia lo encubrió durante 40 años. Eso me importa». Andrés suspiró. «Está bien, te ayudaré, pero tienes que ser inteligente. No podemos ir directo a la policía con esto. Necesitamos pruebas sólidas». «Ya tengo el diario». «El diario no es suficiente. Es ambiguo. Un buen abogado lo destrozaría en 2 minutos. Necesitamos los cuerpos». Lucía sintió un escalofrío. «Creo que sé dónde están». Le contó sobre el cementerio, sobre la tumba sin nombre, sobre las flores frescas. Andrés la escuchó en silencio.
¿Quién dejaría flores en una tumba sin nombre? No lo sé, pero alguien lo hizo. Alguien sabe que están ahí. ¿Viste quién era? Un hombre. No lo reconocí. Corrió cuando lo vi. Andrés frunció el ceño. Tenemos que volver al cementerio, pero no podemos hacerlo de día. Si alguien nos ve cavando, entonces vamos de noche. Andrés asintió despacio. De acuerdo, pero no vamos solos. Necesitamos testigos, gente de confianza. ¿Como quién? Andrés pensó por un momento. El comandante Ruiz, él tiene que estar presente. Si encontramos algo, tiene que ser oficial. Lucía dudó. ¿Y si se niega? No se negará, no si le mostramos el diario primero. Esa tarde, Lucía y Andrés fueron a la comandancia del pueblo. Era un edificio pequeño, de paredes blancas y techo de lámina. Adentro, un ventilador giraba lentamente, moviendo el aire caliente. El comandante Ruiz estaba sentado detrás de un escritorio lleno de papeles. Al verlos entrar, levantó la vista. Señorita Montiel, licenciado Vega, ¿qué los trae por aquí? Lucía puso el diario sobre el escritorio. Esto. El comandante lo miró sin tocarlo. ¿Qué es? El diario de mi abuelo. Léalo. Ruiz la estudió durante unos segundos. Luego tomó el diario y comenzó a leer. Su expresión no cambió, pero sus ojos se movieron más rápido con cada página. Cuando terminó, cerró el diario y lo dejó sobre el escritorio. Esto es grave. Lo sé, dijo Lucía. Por eso vine a usted. Creo que Paloma Ruiz y su hija están enterradas en el cementerio de mi propiedad y necesito que usted esté presente cuando las busquemos. El comandante se reclinó en su silla. ¿Sabe lo que está pidiendo, señorita Montiel? Sí, justicia. Ruiz sonrió apenas, pero no era una sonrisa amable. Justicia o venganza contra un muerto. Lucía apretó los puños. Mi abuelo mató a 2 personas. Eso no cambia solo porque esté muerto. Supongamos que tiene razón. Supongamos que encontramos los cuerpos. ¿Qué cree que pasará después? Su familia será destruida. Este pueblo volverá a vivir un escándalo que ya olvidó. ¿Vale la pena? Sí, dijo Lucía sin dudar. Vale la pena. El comandante la miró largamente. Finalmente, asintió. Está bien, iré con ustedes, pero necesito una orden. No puedo excavar una propiedad privada sin autorización judicial. ¿Cuánto tardará eso? ¿Un día? ¿Tal vez 2? Lucía negó con la cabeza. No tengo 2 días. Tengo que quedarme en la casa solo 7 días. Ya van 3. Entonces tendrá que esperar, señorita. Así funciona la ley. Andrés intervino. Comandante, con todo respeto, usted sabe que en San Isidro las cosas pueden moverse más rápido cuando se quiere. Ruiz lo miró con dureza. ¿Me está pidiendo que salte el protocolo, licenciado? Le estoy pidiendo que haga lo correcto. El comandante suspiró. Se puso de pie y caminó hacia la ventana. Está bien. Mañana al anochecer llevaré a 2 de mis hombres y al médico forense. Si encontramos algo, será oficial. Pero si no encontramos nada, esto termina aquí. ¿Entendido? Lucía asintió. Entendido. Esa noche, Lucía no pudo dormir otra vez. Se quedó sentada en la sala, mirando el reloj detenido. 6:23. Mañana sabrían la verdad. Mañana abrirían la tumba sin nombre. Y mañana, tal vez, Paloma y su hija finalmente descansarían en paz. Pero algo la inquietaba, algo que no lograba identificar. ¿Por qué alguien había dejado flores frescas en la tumba? ¿Quién más sabía que estaban ahí? ¿Don Mateo? ¿El padre Evaristo? Pero el padre estaba muerto, a menos que... Lucía se puso de pie de golpe. El padre Evaristo no había muerto de causas naturales. Él sabía el secreto. Él fue cómplice. Y alguien lo mató para que no hablara. El corazón le latió más fuerte. ¿Y si ese alguien seguía aquí? ¿Y si ese alguien sabía que ella estaba buscando la verdad? Lucía miró hacia las ventanas. Todas estaban cerradas. Todas las puertas con cerrojo.
pero aún así no se sentía segura. Subió las escaleras hacia su cuarto. Cerró la puerta con llave, se metió en la cama completamente vestida y esperó a que amaneciera. Pero el amanecer no llegó en silencio. A las 3 de la madrugada escuchó un ruido, un golpe fuerte, como si algo pesado hubiera caído. Lucía se sentó en la cama, aguzó el oído. Otro golpe. Venía del primer piso. Se levantó despacio. Abrió la puerta con cuidado. El pasillo estaba oscuro. Bajó las escaleras sin hacer ruido. La sala estaba vacía. La cocina también. Y entonces vio la puerta del sótano. Estaba abierta. Lucía sintió que el aire se le congelaba en los pulmones. Esa puerta llevaba cerrada con candado desde que ella llegó. Don Mateo le había dicho que no había nada ahí, solo cachivaches viejos. Pero ahora estaba abierta. Lucía se acercó despacio, encendió la linterna de su teléfono y alumbró hacia abajo. Había escaleras de madera, viejas y carcomidas, y al fondo una luz tenue, como si alguien hubiera dejado una vela encendida. Lucía tragó saliva. Bajó los escalones uno por uno, crujían bajo sus pies. Llegó al final. El sótano era más grande de lo que esperaba. Había cajas apiladas, muebles cubiertos con sábanas, herramientas oxidadas. Y al fondo, contra la pared, había un baúl de madera oscura. Estaba abierto. Lucía se acercó con el corazón en la garganta. Dentro del baúl había ropa de bebé, pequeña, amarillenta por el tiempo, y debajo de la ropa una alianza de oro, partida por la mitad. Lucía la tomó con dedos temblorosos. Tenía una inscripción por dentro: para Paloma, con amor eterno, E.M. Esteban Montiel. Lucía cerró los ojos. Paloma estuvo aquí, vivió aquí, amó aquí y murió aquí. Y entonces escuchó una voz detrás de ella. No debiste venir, Lucía. Se dio la vuelta de golpe. En la entrada del sótano, con el rostro medio oculto en sombras, estaba Graciela Montiel, y en su mano sostenía un cuchillo. Lucía dio un paso atrás. La alianza partida cayó al suelo con un tintineo metálico. Graciela, ¿qué haces aquí? La mujer bajó las escaleras despacio, sin apartar la vista de Lucía. El cuchillo brillaba bajo la luz tenue de la vela. Vivo a 2 calles de aquí, Lucía. Siempre he vivido cerca, vigilando, cuidando los secretos de esta familia. ¿Fuiste tú? La voz de Lucía temblaba. ¿Fuiste tú quien mató al padre Evaristo? Graciela soltó una risa seca, amarga. ¿Matarlo? No, querida. El padre murió solo. Su corazón enfermo finalmente se rindió. Pero yo sí estuve ahí. Vi cómo se desplomó frente al altar y no hice nada, porque él merecía morir con el peso de su pecado. ¿Por qué? ¿Qué te hizo? Graciela se detuvo a medio camino. Sus ojos brillaban con un odio viejo, profundo. No me hizo nada a mí, pero fue cómplice. Él ayudó a don Esteban a encubrir el crimen. Él bendijo la tumba sin nombre. Él guardó silencio durante 40 años. Lucía tragó saliva. ¿Y tú? ¿Tú también sabías? Graciela asintió despacio. Yo lo vi todo, Lucía. Tenía 15 años. Estaba escondida en la capilla aquella noche. Vi cómo don Esteban le suplicaba a Paloma que se fuera. Le ofreció dinero. Le ofreció una nueva vida lejos de aquí. Pero ella se negó. Dijo que no iba a abandonar a su hija, que no iba a renunciar al apellido que le correspondía. Lucía sintió un nudo en la garganta. ¿Qué pasó entonces? Graciela cerró los ojos, como si reviviera la escena. Don Esteban perdió la paciencia. La tomó del brazo. Ella gritó. Él la cubrió la boca. Y entonces todo sucedió muy rápido. Hubo un forcejeo. Paloma cayó. Se golpeó la cabeza contra el borde del altar. Dejó de moverse. Lucía sintió que las piernas le temblaban. ¿Y la mató? No fue su intención, pero sí, la mató. ¿Y la niña? ¿Dónde estaba la niña? Graciela abrió los ojos. Había lágrimas en ellos. Arriba, en la cuna, llorando. Don Esteban subió por ella. Yo pensé
Pensé que la iba a salvar, que la iba a llevar a un orfanato, pero no. Él regresó con el padre Evaristo. Y juntos... No terminó la frase. No hacía falta. Lucía sintió que el mundo se derrumbaba. ¿Los enterraron juntos? Graciela asintió. En el cementerio viejo, en una tumba sin nombre. Y nadie volvió a hablar de ellas. Hasta ahora, Lucía sintió la rabia arder en su pecho. ¿Y tú? ¿Por qué no dijiste nada? ¿Por qué guardaste el secreto? Graciela levantó el cuchillo. Porque soy una Montiel, y los Montiel protegemos el apellido. Siempre. No, dijo Lucía con voz firme. Los Montiel son unos asesinos, y yo voy a demostrarlo. Graciela dio un paso hacia ella. No vas a demostrar nada, porque nadie puede saberlo. Si sale a la luz, la familia se destruye. Nuestra reputación, nuestras propiedades, todo. Me importa un carajo la reputación, pues a mí no, gritó Graciela. He pasado toda mi vida defendiendo este apellido. No voy a dejar que una niña caprichosa lo tire todo por la borda. Lucía dio otro paso atrás. Estaba casi contra la pared. Graciela, baja el cuchillo. Esto no va a terminar bien. Ya terminó, Lucía. Terminó hace 40 años. Y tú no vas a resucitarlo. Graciela levantó el cuchillo. Y entonces se escuchó una voz desde las escaleras. ¡Quieta! Ambas voltearon. Era Andrés. Estaba en la entrada del sótano, con el teléfono en la mano. Graciela, la policía ya viene en camino. Escucharon todo. Está grabado. Graciela palideció. El cuchillo tembló en su mano. No puede ser. Andrés bajó despacio. Lucía me llamó antes de bajar. Yo le pedí que dejara el teléfono conectado. Todo quedó grabado, Graciela. Tu confesión. Todo. La mujer dejó caer el cuchillo. Cayó al suelo con un golpe sordo. Se cubrió el rostro con las manos y comenzó a sollozar. Solo quería proteger a la familia. Solo eso. Lucía se acercó a Andrés. Él la tomó del brazo. ¿Estás bien? Ella asintió, aunque temblaba. A lo lejos se escucharon las sirenas. 20 minutos después, el comandante Ruiz entró al sótano con 3 agentes. Graciela fue arrestada sin oponer resistencia. Andrés le entregó el teléfono con la grabación. Ruiz escuchó todo en silencio. Cuando terminó, miró a Lucía. Necesito que me muestre el cementerio. Ahora. Lucía asintió. Salieron todos al patio trasero. Era casi de madrugada. El cielo comenzaba a aclararse en el horizonte. Caminaron hasta el cementerio viejo. Lucía los guió hasta la tumba sin nombre. El comandante hizo una señal. 2 de sus hombres comenzaron a cavar. No tuvieron que cavar mucho. A medio metro de profundidad encontraron los primeros huesos. El médico forense que había llegado con ellos se arrodilló y examinó los restos con cuidado. Son 2 cuerpos, uno de mujer adulta, otro de un bebé. Lucía cerró los ojos. Sintió las lágrimas rodar por sus mejillas. Andrés puso una mano en su hombro. Lo siento, Lucía. Ella no dijo nada. Solo miró la tumba abierta. Paloma y Esperanza. Finalmente habían sido encontradas. El comandante se acercó a Lucía. Voy a necesitar que me acompañe a declarar. Y voy a tener que abrir una investigación oficial. Lo sé, dijo Lucía con voz ronca. Haga lo que tenga que hacer. Ruiz asintió. Una cosa más, señorita Montiel. Su abuelo no puede ser juzgado. Está muerto. Pero esto va a salir en todos los periódicos. Su familia va a ser juzgada por la sociedad. Está preparada para eso. Lucía lo miró directo a los ojos. Estoy preparada para la verdad, comandante, sea cual sea el precio. Al amanecer, Lucía regresó sola a la casa. Andrés se había quedado en la comandancia para terminar los trámites. Entró a la sala. El reloj seguía detenido. 6:23. Lucía se acercó. Lo descolgó de la pared, lo llevó al patio trasero y lo arrojó a la hoguera donde don Mateo quemaba las hojas secas. El reloj se consumió en las llamas.
Lucía vio cómo el fuego devoraba las manecillas, los números, la madera, y por primera vez en días sintió que podía respirar. Regresó a la casa, se sentó en el sofá de la sala, sacó la fotografía de Paloma de su bolsillo, la miró una última vez. «Ya puedes descansar», susurró. Dejó la foto sobre la mesa y cerró los ojos. Afuera, el sol terminó de salir, y en el cementerio viejo, 2 cuerpos finalmente dejaron de esperar. Pero la historia no había terminado. Aún faltaba un secreto por descubrir, el más oscuro de todos. Pasaron 3 días. 3 días en los que San Isidro del Monte no habló de otra cosa. El escándalo estalló como tormenta. Los periódicos publicaron la noticia en primera plana. Las redes sociales ardieron con comentarios, teorías, juicios. Los Montiel, 40 años de silencio roto. Crimen en familia, el secreto que manchó un apellido. Justicia tardía para Paloma Ruiz y su hija. Lucía no salió de la casa, no atendió llamadas, no leyó los mensajes, solo esperó. Esperó a que llegara el 7º día, el día en que, según el testamento, debía abrirse la carta sellada de don Esteban. Andrés pasaba todos los días, le llevaba comida, le daba informes. Graciela Montiel había confesado todo ante el juez. Sería procesada como cómplice encubridor. Don Mateo había declarado también. Confirmó haber visto el forcejeo aquella noche, pero dijo que don Esteban lo amenazó con despedirlo si hablaba. Todos habían guardado silencio. Todos habían sido cómplices. Y ahora todos pagarían. Pero algo seguía inquietando a Lucía. ¿Por qué su abuelo había puesto esa cláusula en el testamento? ¿Por qué obligarla a quedarse 7 días? ¿Por qué esa carta sellada? ¿Qué más escondía don Esteban Montiel? El 7º día llegó con lluvia. Una lluvia fina, persistente, que empapaba la tierra y hacía brillar las piedras del patio. A las 5 de la tarde, el licenciado Durán llegó con su portafolio bajo el brazo. Lucía lo recibió en la sala. Andrés ya estaba ahí. El notario se sentó y sacó el sobre sellado. Lo puso sobre la mesa con solemnidad. «Señorita Montiel, han pasado los 7 días. Es momento de abrir la carta». Lucía miró el sobre. Su nombre estaba escrito en la parte frontal con la letra temblorosa de su abuelo. «¿Quiere que yo la lea?», preguntó el notario. «No», dijo Lucía. «Yo lo haré». Tomó el sobre, rompió el sello de lacre, sacó la carta. Era una sola hoja, escrita a mano. Comenzó a leer en voz alta. Lucía, si estás leyendo esto, significa que cumpliste con mi última voluntad, significa que te quedaste, significa que eres más valiente de lo que yo fui jamás. Sé que para este momento ya sabes la verdad. Sé que encontraste el diario, sé que desenterraste los cuerpos. No podía decírtelo en vida. No tuve el valor, pero necesitaba que lo supieras. Necesitaba que alguien de esta familia, alguien con conciencia, supiera lo que hice. Maté a Paloma Ruiz. No fue mi intención, pero la maté. Y después, con la ayuda del padre Evaristo, me deshice del cuerpo. Pero no pude hacer lo mismo con la niña. No pude. Era mi hija, mi sangre. Así que tomé otra decisión. La dejé vivir. Le cambié el nombre. La registré como hija de una prima lejana que había muerto en el parto. La envié lejos, a vivir con una familia en Monterrey. Pagué su educación, su manutención, todo, desde la distancia, sin que ella lo supiera. Esa niña creció. Se convirtió en una mujer fuerte, inteligente, rebelde, y regresó a San Isidro del Monte 17 años después. Lucía, tú eres esa niña. Tú eres la hija de Paloma Ruiz. Tú eres mi hija. El mundo se detuvo. Lucía dejó caer la carta. Sus manos temblaban. Su respiración se cortó. No, no puede ser. Andrés se puso de pie de golpe. ¿Qué dice? Lucía no podía hablar. Solo negaba con la cabeza una y otra vez.
El notario recogió la carta y la leyó para sí mismo. Palideció. «Dios mío». Andrés le arrebató la carta de las manos. Leyó rápido. Sus ojos se abrieron de par en par. Lucía, ella retrocedió. Chocó contra la pared. No, eso no es cierto. Mi madre era Elena Reyes. Mi padre era Joaquín Montiel. Yo soy una Montiel, terminó Andrés con voz suave. Siempre lo fuiste, pero no de la forma que creías. Lucía sintió que las piernas no la sostenían. Se dejó caer al suelo. Entonces, mi vida entera fue una mentira. Andrés se arrodilló junto a ella. No fue una mentira, Lucía. Fuiste amada. Elena te crió como su hija. Joaquín te protegió, pero sí, te ocultaron la verdad. Lucía cubrió su rostro con las manos. Las lágrimas brotaron sin control. ¿Por qué? ¿Por qué me hizo esto? El notario carraspeó. Hay más en la carta, señorita. Lucía levantó la vista. ¿Qué más? El licenciado Durán leyó el resto en voz alta. Sé que esto te destroza, Lucía. Sé que nunca me perdonarás. Pero necesitabas saber quién eres. Necesitabas saber que tu madre no te abandonó, que luchó por ti hasta el último momento. La herencia que te dejo no es solo dinero o tierras, es la verdad. Es la oportunidad de hacer justicia, de dar a tu madre el nombre que merece, de darle a su memoria un lugar digno. El dinero que aparté para ti viene con una condición. Debes usarlo para crear una fundación en nombre de Paloma Ruiz y Esperanza Montiel. Una fundación que ayude a mujeres en situaciones vulnerables, que proteja a madres solteras, que dé voz a quienes fueron silenciadas. Ese es mi último deseo, que la herencia de los muertos no sea el silencio, que sea la verdad. Perdóname si puedes. Si no puedes, lo entiendo. Tu abuelo, tu padre, Esteban Montiel. Lucía permaneció en silencio durante largos minutos. Andrés y el notario no se atrevieron a hablar. Finalmente, ella se puso de pie. Se limpió las lágrimas, respiró hondo. ¿Cuánto dinero dejó? El notario consultó sus documentos. 3 millones de pesos, todos destinados a la fundación. Lucía asintió. Entonces hagamos la fundación, con el nombre de Paloma Ruiz y con el de Esperanza Montiel. Andrés la miró sorprendido. ¿Vas a aceptar la herencia? Lucía lo miró con ojos firmes. Voy a usar el dinero de la única forma que tiene sentido, para hacer algo bueno con tanta muerte. El notario cerró su portafolio. Procederé con los trámites entonces. La casa quedará en su nombre, las tierras también, y el dinero será transferido a la fundación. No quiero la casa, dijo Lucía. Andrés frunció el ceño. ¿Qué? No quiero vivir aquí. No quiero nada de esto. Venda la casa. Use ese dinero también para la fundación. Lucía, es tu derecho. No quiero derechos que vienen manchados de sangre, Andrés. Quiero hacer lo correcto, por una vez en esta maldita familia. El notario asintió. Como usted diga, señorita Montiel. Recogió sus cosas y salió bajo la lluvia. Lucía y Andrés se quedaron solos. Él se acercó y tomó su mano. ¿Cómo te sientes? Lucía soltó una risa amarga. No lo sé. No sé si reír o llorar. No sé si gritar o quedarme callada. Puedes hacer las 3 cosas, dijo Andrés suavemente. Nadie te va a juzgar. Lucía lo miró. Tú me juzgas. Él negó con la cabeza. Jamás. Eres la persona más valiente que conozco. Lucía apretó su mano. Gracias. Por todo. Se quedaron así durante un rato, en silencio, escuchando la lluvia caer sobre el techo. Finalmente, Lucía se soltó. Voy a salir un momento. ¿A dónde? Al cementerio. Andrés no preguntó más, solo asintió. Lucía caminó bajo la lluvia hasta el cementerio viejo. La tumba sin nombre ahora tenía una cruz nueva, provisional, hecha de madera fresca. El forense había retirado los cuerpos para análisis, pero pronto serían devueltos.
y Lucía se aseguraría de que tuvieran un entierro digno, con nombre, con flores, con paz. Se arrodilló frente a la tumba. La lluvia le empapaba el cabello, la ropa, la piel. «Hola, mamá», susurró. La palabra sonó extraña en su boca, pero también correcta. «No sé si puedes escucharme, no sé si importa, pero necesito decirte algo». Lucía cerró los ojos. «Lamento no haberte conocido. Lamento que te quitaran la vida. Lamento que te enterraran sin nombre. Pero prometo algo. Prometo que tu nombre no será olvidado. Prometo que tu historia será contada. Prometo que lo que te hicieron no quedará impune». Abrió los ojos. «Y prometo que voy a usar mi vida para ayudar a otras mujeres como tú, para que ninguna madre más tenga que morir en silencio». La lluvia seguía cayendo. Lucía se puso de pie. Miró la tumba una última vez. «Descansa, mamá. Descansa, Esperanza. Ya no tienen que esconderse más». Dio media vuelta y caminó de regreso a la casa. 2 meses después, la casa Montiel fue vendida. El dinero fue destinado a la Fundación Paloma Ruiz, que abrió sus puertas en Monterrey. Lucía fue nombrada directora. Graciela Montiel fue sentenciada a 5 años de prisión por complicidad. Don Mateo renunció y se mudó con su familia al sur. El padre Evaristo fue enterrado en el Panteón Municipal, sin honores, sin lágrimas. Y los restos de Paloma y Esperanza fueron trasladados al cementerio central de San Isidro del Monte, con lápidas nuevas, con sus nombres grabados en mármol, con flores frescas cada semana. Lucía nunca volvió a pisar el casarón, pero cada año, en el aniversario de la muerte de Paloma, regresaba al pueblo, se arrodillaba frente a la tumba y dejaba rosas blancas, porque la herencia de los muertos no era el silencio, era la memoria, y la memoria, al final, siempre vence. El país a tercedores sin. 3 años después, Lucía recibió una carta anónima, sin remitente, sin firma, solo una fotografía vieja, en blanco y negro. En ella aparecía una niña pequeña, de ojos grandes y cabello oscuro, sosteniendo la mano de una mujer hermosa. Al reverso, con letra temblorosa, alguien había escrito: «Esta eras tú, con tu madre. El día antes de que todo terminara. Ella te amaba más que a nada en el mundo. Nunca lo olvides». Lucía guardó la foto en un marco. La puso sobre su escritorio, y cada vez que la miraba, recordaba algo importante, que las herencias más valiosas no son las de dinero, son las de verdad, amor y justicia. Y esas nunca mueren. El reloj del pueblo dio las 6:23. Pero esta vez nadie tuvo miedo, porque la hora maldita se había convertido en la hora de la verdad. Y la verdad, al final, siempre tiene su propia hora, y cuando llega, nada puede detenerla.